El despertador consciente. Capítulo 8. ¿Existe el alma humana o solo somos un muñeco de carne? Sé perfectamente lo espinoso que es este tema para mucha gente y como vimos en capítulos anteriores, esto genera un ejemplo claro de dualidad y polarización. Aquí no acostumbra a haber término medio en el que posicionarse, o crees en el alma o en el espíritu humano o te parecen chorradas pseudocientíficas sin sentido. Quizás es importante también mencionar el papel de la religión en este tema, que como viene siendo habitual, no han hecho más que enturbiar y entorpecer todo el asunto en aras de su propio beneficio. Pero bueno, no me voy a entretener con la introducción porque el tema requiere un cierto rigor con el que, como siempre recalco y especialmente en este capítulo, solo expresaré mi opinión. Probablemente si eres una persona muy religiosa no te va a gustar mi enfoque, y si eres un escéptico convencido, me sorprende que estés aquí y de veras te lo agradezco. Ojalá esto sea algo más que una pérdida de tiempo para ti. Con esto solo aspiro a reflejar mi teoría al respecto, así como también pienso cuestionarla, incluso exponer otras posibilidades que no encajen del todo con mis ideas. El objetivo detrás de todo esto únicamente es incitar a la reflexión, a valorar posibilidades y a desenrocar pensamientos cuadriculados, tanto los que afirman con rotundidad como los que niegan categóricamente. Dicho esto, prosigo exponiendo mi teoría sobre el alma humana. A veces la semántica nos juega malas pasadas. Yo me he visto debatiendo con gentes diversas sobre el concepto del alma humana y tras cierto acaloramiento en los argumentos, acabar dándonos cuenta de que estábamos hablando de cosas distintas. El concepto del espíritu y el alma, dependiendo de la doctrina, son cosas diferentes o exactamente la misma, siempre dependiendo del enfoque. Si pensamos un poco en esa imagen de las películas, en que una especie de cuerpo etéreo, más conocido como fantasma, se desprende del cuerpo al morir y puede hasta visualizar su cadáver y todo lo que lo rodea mientras flota en el aire, es lógico que mucha gente crea que solo se trata de un exceso de imaginación. Por eso mismo, y para evitar confusiones de carácter fantástico, la teoría que más convincente me resulta es la de la energía. A mi modo de ver, todo tiene una cierta energía, que al igual que los motores, necesitamos para funcionar y por ello estamos vivos. Para mí al menos esta teoría tiene mucho sentido y cumple con ciertas premisas científicas. Podemos estar de acuerdo en que existe una energía gravitacional que hace que los cuerpos celestes se muevan y orbiten, así como nos mantiene pegados al suelo y atrae en esa dirección todo cuerpo físico. Esa energía también la encontramos a nivel molecular y atómico, haciendo que los electrones giren alrededor del núcleo. Cuando se separa un electrón de un átomo, se genera una energía, así como cuando se fusionan o fisionan dichas partículas. La cuestión es que todo tiene energía, todo lo que está vivo y me atrevería a decir que hasta lo aparentemente inerte dispone de energía. Partiendo de la base de que todos estamos formados por átomos de la misma manera, me resulta lógico creer que el cuerpo humano también tiene una especie de energía interna. De hecho, está probado científicamente también que el cerebro funciona por impulsos eléctricos, y todo movimiento eléctrico genera un magnetismo a su alrededor, con lo cual hasta nuestros pensamientos son energía en sí mismos. El dilema viene cuando nuestro cuerpo o nuestra existencia cambia de estado, lo que conocemos comúnmente como morir. Hay quien sostiene que esa energía que albergamos simplemente se dispersa sin ninguna forma aparente, igual que los hay que afirman que esa energía, aun separándose del cuerpo, mantiene una cierta conciencia sobre sí misma. Así como los hay que afirman que ni energía ni nada, que te mueres, te quedas tieso y fin de la historia. Es difícil saber qué ocurre exactamente porque nadie ha vuelto de entre los muertos para explicarlo, aunque de ser así, tampoco le creería a nadie. Sostengo mi teoría de que nadie puede entender o creer aquello que no ha experimentado, y si nos ponemos relativistas, aun en el hipotético caso que alguien regresara de entre los muertos para contar su experiencia, nada me garantiza que yo vaya a pasar exactamente por el mismo proceso. De hecho, esta incredulidad está justificada y también se da incluso con más ferocidad entre aquellos que aparentemente tienen ciertas habilidades, digamos esotéricas, místicas o extrasensoriales, y que son capaces de comunicarse con los que ya han dejado nuestro mundo, lo que se conoce como mediumnidad. Entiendo que resulta difícil creer la palabra de estos mediums porque la gente común, como yo mismo, no disponemos de esos talentos, y todos estamos muy escarmentados y aburridos de escuchar historias de charlatanes y cuentistas. Pero eso tampoco confirma que todos los mediums sean unos farsantes. Yo, en lo personal, y como ya he mencionado en capítulos anteriores, he experimentado ciertos episodios que resultan muy difíciles de explicar mediante la lógica terrestre, por lo tanto, se me hace más fácil creer en la palabra de aquellos con dichas habilidades o talentos. No obstante, tampoco soy un crédulo que se meriende con patatas todo lo que le digan. Encontrar un término medio en este tema es complicado. Quizás la clave de todo resida en una de las palabras centrales de este podcast, la consciencia.
Cada vez hay más científicos e investigadores que tras realizar estudios en pacientes médicos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, se atreven a asegurar que la consciencia sobrevive al cuerpo, y os invito a que os documentéis al respecto. En internet es sencillo y rápido encontrar estos testimonios. A mí esta teoría me convence, y creo que la vida en sí no se acaba a pesar de morir, aunque de ahí a aventurarme a predecir qué ocurre llegado ese momento, creo que hay un buen trecho. Quizá lo que deberíamos hacer, ahora que todavía estamos en vida, es estudiar con más detalle y sin las limitaciones de las creencias y los métodos científicos tradicionales, qué es y dónde se encuentra exactamente eso que llamamos consciencia. Lo habitual es creer que la consciencia se encuentra en la mente, y la mayoría, al ser preguntados, ubican la mente dentro del cerebro, que mediante sus sinapsis neuronales generan los pensamientos y las ideas. Eso tiene cierto sentido hasta que ciertos estudios han demostrado que todo el sistema nervioso del cuerpo humano experimenta esas sinapsis, e incluso que órganos como el corazón también tienen, aunque en menor cantidad, otro tipo de neuronas. Lo cual me lleva a pensar que la mente no puede estar únicamente en el cerebro, y que la consciencia, al depender de la mente, va más allá de lo meramente físico. Si vamos a la teoría de que únicamente somos el cuerpo y una vez muerto el cuerpo se acaba la vida, hay algo que no me acaba de encajar. Es decir, si eso fuera cierto, la consciencia de uno mismo debería cambiar cuando el cuerpo también lo hace. Sé que el ejemplo es un poco bestia y algo torpe, pero una persona que ha perdido las dos piernas en un accidente o, por ejemplo, un brazo, no deja de ser quien es, aún habiendo perdido parte de su cuerpo físico. Desde luego, este episodio traumático puede cambiar su percepción de sí mismo, pero la esencia siempre se mantiene. También hay quien dice que somos lo que percibimos, y esto depende de nuestros sentidos, pero una persona que de repente se queda ciega o sorda, aun siendo privada de un estímulo sensorial importante, no deja de ser ella misma. Conste que expongo todas estas condiciones por intentar ser lo más imparcial posible. Claro que podría soltaros aquí mi versión de la historia y darla por absolutamente cierta, pero no es lo que pretendo, y no solo eso, sino que yo también quiero cuestionar mis propias creencias, ya que entiendo que esa es la única forma de que puedan evolucionar y mejorar, aún dentro de lo metafísico. Pero si me tuviera que decantar por una teoría, como decía antes, sin duda me encaja la teoría de la energía. Y no importa si lo quieres llamar alma, espíritu o cuerpo etérico, para mí es solo eso, energía. Y digo solo eso, pero no por ello creo que sea una masa de energía flotante sin identidad como si se tratase de una nebulosa espacial. Para explicar cómo entiendo yo la energía o el espíritu humano, me valgo de un ejemplo bastante gráfico. Me considero un fiel defensor de la Santísima Trinidad, y siento decepcionar a todos los cristianos que estén escuchando esto, pero para mí la Santísima Trinidad no es Padre, Hijo e Espíritu Santo. Para mí la Trinidad Sagrada es cuerpo, mente y espíritu. Tres elementos que requieren cierto equilibrio y que se afectan intensamente entre ellos. Es decir, una merma física, como mencionaba antes, como pueda ser una amputación, sin duda afecta a la parte más mental o psicológica, y estoy convencido que también afecta a la energía de la persona de algún modo. Así como un episodio psicológico severo, como pueda ser la pérdida de un ser querido, también puede afectar a nuestro espíritu, y por ello, en consecuencia, también al físico. Hasta me atrevería a decir que podemos recibir influencias energéticas de algún tipo, sean paranormales o no, y que esto afecte a la psique y al cuerpo mismo. El ejemplo del que os hablaba es lo que yo llamo la teoría de la botella. Imagínate una botella de cristal como las típicas de los refrescos. Esa botella está compuesta del envase en sí, del líquido que va dentro y de un tapón. A mi modo de ver, la botella en sí, el envase, es el cuerpo físico, aquello que protege y contiene el líquido, que en mi analogía sería la energía o el espíritu, mientras que el tapón sería la mente, que mantiene todo bien cerrado y protegido, impidiendo que el contenido se vierta o se evapore. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Entendiendo la muerte como fallecimiento del cuerpo físico en sí. Pues que el envase se rompe o se resquebraja, y por más esfuerzos que haga el tapón, que es la mente, por evitar la fuga del contenido, el líquido se filtra, se escapa o se evapora, llamadlo como queráis. O también podríamos hablar de una muerte cerebral, en la que el tapón, es decir, la mente, al dejar de funcionar, abriría la botella y el contenido se volcaría o se evaporaría sin necesidad de que el envase tuviera que romperse. En cualquiera de los casos, el contenido nunca dejaría de ser lo que es. Tal vez dentro del cuerpo, en este caso de la botella, se mantuviera en un estado líquido y al abrir el tapón pasase a un estado gaseoso. En cualquier caso, aplico otra máxima científica. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Estas ideas me empujan a pensar en otra teoría que va muy de la mano de la doctrina budista o hinduista, que es la reencarnación.
Desde ese punto de vista, el cuerpo cumpliría la función de avatar, como en los videojuegos, en que el personaje es, o como tiene que ser, y el espíritu o la energía, en este caso el jugador, solo lo habita y lo controla con la mente, que sería el mando. Si aplicamos la analogía del avatar, la única finalidad de este juego, que es la vida, sería poder experimentar de forma física todo aquello que en forma etérea no sería posible, tanto lo bueno como lo malo, entendiendo que bueno y malo solo es un juicio de valor, por lo que dicho de manera más simple, se habita el cuerpo para experimentar. Punto. ¿Con qué finalidad? Pues vete tú a saber. A cada pregunta en este tema solo se multiplican las preguntas como cuando le cortas la cabeza a una hidra. Y solo puedo ofrecer teorías y más teorías. Este tema será algo que ya tocaremos más adelante con más profundidad, pero creo que la finalidad de esa reencarnación es la de sublimar o purificar esa energía que forma nuestra esencia. No se trata de buscar una perfección o alcanzar niveles más altos. Yo lo entiendo como si fuera una paleta de colores, que no estará completa hasta poder contar con todas las tonalidades. Por eso, aunque sea difícil de entender bajo nuestra lógica humana, las experiencias que consideramos negativas o traumáticas también son importantes porque aportan colores a la paleta que de no haberlas sufrido nunca llegaríamos a conocer. ¿Y cuál es el objetivo de esa experimentación? ¿O de qué sirve experimentar cosas en una vida que luego no recordarás? Lo que decía, solo son preguntas que se multiplican. Intentaré en breve realizar alguna entrevista con algún experto en budismo y reencarnación para que nos explique cuál es su versión de la historia. Por ahora poco puedo decir, más que tal vez las experiencias de vidas pasadas, aún sin ser recordadas en esta vida, pueden haber dejado una marca que nos afecta sin saberlo. Y quizás eso sea lo que determina el carácter de la persona. Yo me considero una persona muy poco o nada violenta, y es algo que no me ha enseñado nadie. Según mis padres siempre he sido así. Tal vez en una vida anterior lo fui mucho y por ello entendí el error que supone, o todo lo contrario, tal vez fui víctima de mucha violencia y eso me hizo entender que está mal. Pero repito, aunque dentro de mí esas ideas resuenan y les encuentro un cierto sentido, solo son eso, teorías, imposiblemente demostrables. Y sé que me he ido un poco del tema original sobre si hay espíritu o no, o si solo somos un muñeco de carne envolviendo entrañas sin más objetivo en la vida que sobrevivir. Está claro que el hecho de tener la inteligencia que tenemos nos empuja a buscarle un sentido a las cosas, y es posible que ese sentido, al no ser capaces de encontrarlo, en muchas ocasiones haya sido inventado o imaginado. Por eso en este tema es importante la palabra resonar. No puedo demostrar ninguna teoría mencionada, ni las más metafísicas ni las negacionistas, pero algunas resuenan en mi interior, y otras no. Tal vez solo sea otro juicio de valor que cada uno hace, pero en realidad, y pensado fríamente, ¿es realmente importante descubrir la verdad sobre este tema? Sí, sé que con esta última pregunta me he cargado toda la argumentación anterior, pero lo hago con un objetivo claro. En ambos casos, tanto si hay un espíritu que se reencarna y que solo habita este cuerpo que tenemos ahora, y luego otros en futuras vidas, como si somos animales racionales con exceso de imaginación y necesidad de darle sentido a lo que no lo requiere, en ambos casos la respuesta es irrelevante. Si hay algo más aparte de lo meramente físico después de morir, llegaremos a ello igualmente, y si no hay nada, pues bueno, ya está, game over y fuera. Creo que haya o no haya, si no se nos permite saberlo, por algo debe ser. Y por eso lo mencionaba, en esencia no importa si hay o no hay, estamos en un mundo físico y el mundo físico es el que hay que vivir. Si hemos venido a experimentar, pues experimentemos y ya. Pero al mismo tiempo también me pregunto, en caso de haber algo, ¿y si la idea es escondernos esas respuestas para ver si somos capaces de descubrirlas por nosotros mismos? O tal vez si lo descubrimos estaremos haciendo trampas, porque yo reconozco que de poder confirmar que la vida no se acaba cuando uno estira la pata, me tomaría todo de otra manera, no digo más temeraria, pero sí con menos tensión y menos miedo a experimentar. Precisamente por eso, y tras llegar a esta última conclusión, mi teoría se convirtió en la que es hoy. Tampoco quiero engañar a nadie, desde luego que creo que hay vida más allá de la muerte y creo en la energía del ser humano, esa energía que algunos llaman alma, otros espíritu, da igual, y también creo en la reencarnación. ¿Y sabéis por qué creo en todo eso? Principalmente porque es algo que resuena en mí, pero al mismo tiempo porque me permite vivir la vida de una manera más tranquila, menos temerosa y sobre todo más curiosa. No digo que vaya a centrar todos mis esfuerzos en descifrar este misterio. Sigo con intención de vivir la vida física, pasar por todas las etapas y episodios que la gente acostumbra a pasar y experimentar tanto como pueda. Pero no es solo eso, sino que al mismo tiempo creer en esa energía, que tampoco puedo confirmar por ahora, a lo que realmente me empuja es a conocerme mejor, a mí mismo, a lo que me pasa por dentro y del mismo modo al resto de la humanidad. La única pega que le podría encontrar a esta manera de enfocar las cosas es que si me equivoco por completo, estaré viviendo toda mi vida engañado.
Pero bueno, todos vivimos engañados de una manera u otra, depende de cada uno que ese engaño te afecte en exceso o te dé igual, como es en mi caso. Y no es que no me importe vivir engañado, pero realmente si es así y con ello consigo llegar a mantener viva mi curiosidad y descubrir más cosas sobre la vida y sobre mí mismo, bienvenido sea, y en el peor de los casos, si me equivoco y no hay absolutamente nada de eso, pues llegará mi hora, moriré y se acabará el engaño. El susto igual se lo lleva el que asegura con fiereza que no existe nada después y tal vez al morir igual no un susto, pero una sorpresita sí que se podría llevar. Pero ¿cómo puedes estar seguro o al menos convencido de la existencia de esa energía? Pues basta con intentar prestarle atención. Una buena herramienta es la meditación. Puedes buscar a gente que te enseñe, o si no, es muy fácil encontrar en internet o directamente en YouTube meditaciones guiadas de todo tipo. Yo personalmente lo recomiendo mucho, ya que en el caso de que no te funcione a nivel espiritual, pues al menos dedicarás un rato a estar relajado, que en estos tiempos que corren, pues mira, nunca viene mal. O también puedes intentar investigar y experimentar un poco sobre disciplinas como el Reiki, al que también dedicaré algún capítulo en un futuro y que se centran básicamente en el control y el manejo de la energía. Yo sí creo en ello, y de hecho por la experiencia que tengo a mí me ha servido para sentir esa energía que llevo por dentro. Luego ya que sirva para curar enfermedades y demás cosas, bueno, eso ya es otro tema. Pero también os digo, y con esto ya acabo, que tampoco es algo imprescindible ni obligatorio en esta vida. Exista esa energía barra espíritu barra alma barra llámalo como quieras o no, es importante no perder de vista la vida física. Entregar tu vida entera a cualquier disciplina espiritual no me atrevería a decir que es un error, pero aún tomando esa decisión, creo que es importante no olvidarse de la parte mundana, que aunque os pueda parecer de lo más aburrida, que a mí ya os digo que me lo parece, no deja de ser lo más importante que tenemos en nuestras manos. Y si ya consigues aunar ambos campos e integrarlos en tu día a día, estoy convencido de que descubrirás que la vida no es únicamente hacer que este muñeco de carne que somos sobreviva y al mismo tiempo encuentre mucho más sentido al pasar de sus días. ¿Oís eso? Es hora de despertar.